Listo, ya está grabando, profe. Ya ves que estoy grabando. Sí, 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 ya se ven. Bueno, muy buenos días. Un saludo muy especial y muy caluroso para este frío, por lo menos las personas que están aquí en Medellín. Los saludamos desde el programa de egresados de la Facultad de Ciencias Económicas, dándole una bienvenida muy especial también a los estudiantes de últimos semestres, estudiantes en práctica de nuestra facultad y por supuesto a los egresados de pre y posgrado que nos acompañan de las diferentes sedes y seccionales de la facultad. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a estar recibiendo información muy valiosa por parte del programa de egresados de la universidad. Es una charla pensada principalmente para adquirir esa información o esos tips, esas herramientas que nos van a permitir afrontarnos mucho mejor y con mayor seguridad a todo el proceso laboral, a toda nuestra vida laboral, que algunos de ustedes apenas van a empezar, otros ya están en este momento en esas, pero siempre es una información muy valiosa porque estamos como en esta dinámica de los procesos de selección que está cambiando continuamente, la medida en que también cambian los requerimientos de las organizaciones. Entonces, para esto nos acompañan dos expertos. Estamos con la profesora Natalia Arango Escudero. Ella también es profe de nuestra facultad, es psicóloga organizacional, especialista en todo lo que tiene que ver con temas de hoja de vida, entrevistas, procesos de selección, todo lo que implica inmersión a la vida laboral. Y para todos los asuntos jurídicos nos acompaña el magíster Javier Enrique Muñoz Valdivieso. Nos va a estar conversando, vamos a estar hablando con Javier sobre los tipos de contratación, seguridad social, temas de concursos de carrera administrativa, que sé que algunos de ustedes también están interesados en empezar a trabajar en el sector público. Entonces, ¿qué implica eso? ¿De qué tenemos que estar pendientes? ¿Qué requisitos debemos cumplir? Vamos a estar hablando de esto también al inicio con una charla muy corta del programa de egresados que nos va a apoyar la profesora Natalia. Nosotros les decíamos en la publicidad, el programa de egresados de la universidad tiene dos programas súper importantes y de interés para ustedes. Tenemos una bolsa de empleo en alianza con elempleo.com. Allí ustedes pueden inscribir su hoja de vida, pueden participar de diferentes procesos, pueden estar atentos de las vacantes que se ofrecen, por eso es muy importante que se inscriban. Y tenemos también el programa de tutorías de la universidad. Entonces, para hablarnos de estos dos programas, se encuentra pues la profe Natalia, a quien le voy a dar paso para que empecemos a conversar sobre este tema. Después vamos a tener la siguiente dinámica. Una vez la profe nos termine o nos explique todo lo que tiene que ver con el programa de egresados, vamos a tener la charla de cada uno de ellos por un espacio de 30 minutos. En la parte de abajo, a través de la opción que dice chat o que dice QIA, pues preguntas y respuestas, ustedes nos van a hacer llegar las inquietudes que tengan y a quién va dirigir. Y una vez se terminen las dos presentaciones, vamos a abrir el espacio para escucharlos y para conversar sobre las diferentes inquietudes que tengan. Por parte del programa de egresados, les decía un saludo muy especial. Voy a ponerles aquí en pantalla rápidamente y también se los voy a recordar a través de, digamos, como el chat, los diferentes medios de comunicación que tenemos, profe. Me confirma si lo estás viendo en pantalla. Entonces, Sí, Ingrid, sí recuerden, se ven. muchas gracias. Recuerden tener el contacto con nosotros. Estamos en Instagram a través de @egresadoseconómicas. Nos pueden escribir también al correo electrónico egresadoseconómicas@uda.edu.co y en Facebook también a través de Egresados Económicas UDA. Prepárense porque en este momento tenemos diferentes actividades, así como esta charla. Empezamos el mes pasado con el conversatorio de analítica. Para el siguiente mes vamos a tener otra charla, el egresado comparte, así se denomina la cátedra que estamos haciendo desde el programa de egresados, y vamos a hablar sobre todo el ecosistema fintech, vamos a hablar sobre blockchain y todo este tema de criptomonedas. Entonces es un tema bien interesante. Esperamos que puedan seguirnos a través de las redes y estar muy pendientes de su correo electrónico, que es por el medio el que generalmente les comunicamos todas estas ofertas. También les recordamos que está vigente este convocatoria para estos dos programas que tenemos. La facultad tiene el programa de habilidades y competencias para egresados con descuentos muy importantes y muy especiales para ustedes. Tenemos el diplomado en Excel con Power BI y el diplomado en marketing de experiencias con enfoque digital. Ahorita en el transcurso de la presentación les voy a mandar los enlaces para que ustedes puedan encontrar la información de estos programas. Hay unos pues que ya se abrieron, pero posiblemente vamos a abrir otras nuevas cohortes, entonces es muy interesante que ustedes nos contacten para este tipo de programas.
Hasta aquí entonces va mi presentación. Era un saludo muy rápido. Profe Natalia, bienvenida. Gracias, Ingrid. Bueno, bienvenidos todos y todas. Creo que este es un espacio de reencontrarnos desde la facultad. Hoy les pido excusas inicialmente por el tono de la voz. Ya empezaron a hacer estragos los cambios de clima y en los fríos extremos que estamos viviendo en la ciudad. Entonces, hoy amanecí como con voz de tarro, pero bueno. Chicos, lo que les decía Ingrid, creo que es uno de los temas muy importantes. La universidad divide los centros de egresados en dos, ¿cierto? Hay un centro de egresados general, que es el de la universidad como tal, y cada una de las facultades y las dependencias tiene también sus unidades de centros de egresados. Hoy estamos invitados los dos, en este caso Ingrid como representante de la facultad y el centro de tutorías como representante del general. ¿Qué es lo importante, muchachos? Como comunidad universitaria, todos tenemos un ADN, específicamente con la UDA, y salir de la universidad a través de programas y beneficios que ha venido construyendo el centro de egresados a nivel general desde la vicerrectoría, nos encontramos con que acabamos de desarrollar unos elementos fundamentales y es, por ejemplo, que ustedes puedan conservar su dominio como egresados de la Universidad de Antioquia. Entonces, muchos de ustedes están ingresando a estos espacios con el dominio que tenían como estudiantes. Otro de los beneficios que tiene el centro de egresados es todo lo que tiene que ver con la bolsa de empleo en una alianza con el empleo.com y se hace cada año una feria de empleo donde ustedes ingresan su hoja de vida a través de la plataforma del empleo.com, pero lo registran en el holding, en el sitio específicamente de la Universidad de Antioquia y allí aparecen constantemente publicaciones de ofertas de empleo para egresados. Ese servicio solo se le ofrece a los egresados. Los estudiantes no pueden ingresar hasta que no ingresen a la base de datos general del centro de egresados y puedan pues acceder a los servicios. Y el último servicio... ¿Estás proyectando alguna No, presentación o no? no, en ese momento no. Y el último de los elementos fundamentales es el centro de tutorías, que es en ese momento lo que estamos trabajando. En el centro de tutorías somos dos profesionales que estamos acompañando todo el proceso de transición que ustedes están teniendo de ser estudiantes de la Universidad de Antioquia a ser egresados de la Universidad de Antioquia de cualquier programa en cualquiera de las subregiones que estamos o en Ciudadela Universitaria. Allí en este espacio tienen la posibilidad tienen dudas, inquietudes en relación a todo lo que tiene que ver con los procesos de contratación, de seguridad social, y todos los elementos adicionales que están conformados en las tipologías de poder organizar su futuro profesional desde lo jurídico, que es parte de la conferencia que les vamos a decir ahorita, pero si a raíz de eso surgen inquietudes, dudas por los tipos de contratación, porque han tenido un mal procedimiento y todo eso, está Javier en el centro de tutorías. Nosotros estamos todos los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía atendiéndolos. Por ahora estamos todavía de manera virtual o telefónicamente y podemos estar acompañándolos y dándoles soluciones a esas inquietudes que se les presentan. Ese es de manera personal, se le atiende el caso, se mira la situación y se le ayuda a encontrar una solución. En el caso de no sé cómo está mi hoja de vida, no sé por dónde ingresar, no sé cómo se buscan las ofertas de empleo, en ese caso estoy yo para orientar y acompañar todo lo que tiene que ver con la transformación de la hoja de vida, los manejos de las entrevistas y todos los elementos que tiene como inquietud cuando salimos al mundo laboral. En esas dos figuras estamos nosotros dos y hay una tercera que es para aquellos que están interesados en construir su proyecto, su propósito después de egresados a través de todo lo que tiene que ver con la investigación y se abrió en este momento una nueva oportunidad con la Vicerrectoría de Extensión e Investigación
para orientar a aquellos que están deseando construir un proyecto investigativo y que se les pueda acompañar desde esta parte. Entonces, estamos con esos 3 elementos desde el centro de tutorías, acompañando cada uno de las inquietudes que ustedes tienen. Y un cuarto servicio, que es el que estamos en este momento ofreciéndoles, es una charla para los diferentes programas, para las diferentes dependencias, escuelas o institutos, donde hablamos de manera general los tips y realizamos esta conferencia, y de aquí pueden surgir inquietudes, dudas o desean construir una asesoría personalizada, y les dejamos al finalizar nuestro correo electrónico, que es egresados@uda.edu.co. Allí pueden solicitar la asesoría, ya sea con Javier, conmigo o con la persona de investigación, y podemos acompañarlos el próximo fin de semana en la solución de aquellas inquietudes que hayan quedado frente al ejercicio que realizamos el día de hoy. Listo. Por aquí veo preguntas. Ahorita sí les voy a mostrar un poquitico cómo se ingresa a la bolsa de empleo para darle respuesta a Leslie. Y ya si quiere Profe, podemos dar, ¿sí? yo ahí acabo de enviarles de todas maneras el video de YouTube que tenemos en el que explica paso a paso cómo pueden inscribir su hoja de vida en la bolsa de empleo de la universidad para participar en los procesos. Ahí les acabo de enviar el enlace. Ya si tú ahorita consideras pues que es necesario darles más información, lo puedes hacer. Profe, ¿me recuerdas para acceder al programa de tutorías a dónde deben escribir? A la asesoría del centro. egresados@uda.edu.co. Ahí María Eugenia les solicita unos datos básicos, que son el nombre, el programa, el número de la cédula, el año de nacimiento, el correo electrónico y el número de celular, porque ya sea que lo programemos de manera virtual o telefónica para aquellos que han tenido dificultades desde la virtualidad, para poder hacer el acompañamiento sobre la solicitud que están realizando. Gracias, profe. egresados@uda.edu.co. Sí, señora. Listo. Ahí están las dos cosas en el chat, muchachos. Lo de la bolsa de empleo y la asesoría del centro de tutoría. Dale, profe. Listo. Bueno, entonces, ya dando inicio a nuestra presentación, entonces vamos a partir de esta primera agenda con la que vamos a iniciar, y vamos a trabajar a través de una introducción desde lo jurídico con Javier. Vamos a mirar sobre los tipos de contratos, los regímenes, los concursos y las responsabilidades jurídicas, unos temas importantes, y posteriormente volvemos conmigo y ya vamos a trabajar como todo lo que tiene que ver con las actitudes del trabajo, que debe tener las hojas de vida, unas claves que podemos mirar, todos los elementos donde buscar, y todo lo que tiene que ver con el marketing personal. Entonces, le damos paso en este momento a Javier para que dé inicio con su conferencia. Bueno, un saludo para todos. Si tienen, me confirman si me están oyendo adecuadamente. Sí, te escuchamos bien, Javi. Bueno, perfecto. Entonces, un saludo para todos. Muchas gracias a Ingrid por la invitación. Natalia, esa presentación y esa información tan concisa, pero tan clara sobre nuestro centro de tutorías. Y bueno, no, esperemos aquí poder plantear unos temas que yo sé van a surgir dudas, preguntas, y que podríamos atender en las respuestas, en las preguntas que se hacen al final, o si persisten aquellas o hay temas relacionados pero que no están exactamente planteados, o mirar casos individuales, pues podríamos hacer una solicitud para una asesoría individualizada los próximos fines de semana. Siempre que voy a plantear aquí de forma general para las personas, pues siempre uno trata de preguntarse, bueno, ¿qué les podrá ser útil a las personas, al auditorio, que les deje sembrado o que les satisfaga por lo menos una respuesta clara o una idea clara sobre cómo funciona nuestro sistema laboral? Es claro que las personas, que los egresados, pues en procura de empleo, están dispuestos muchas veces a aceptar las condiciones que se les ofrecen. Pero esto no obsta para que podamos dar como unas ideas, dejar unas ideas generales
sobre cómo debe funcionar el derecho laboral, las vinculaciones, los derechos de las personas y cómo a veces en la realidad encontramos que se desconocen parte de ellos. Por eso vamos a hablar de un poquito de los elementos y de las formas de vinculación de las personas al régimen laboral. Yo sé que esto de pronto algunos ya me han escuchado, pero un recorderis no estaría mal aquí. Entonces, al mundo laboral se puede ingresar en términos generales de dos maneras: por un contrato de prestación de servicios y por un contrato laboral. El contrato de prestación de servicios es de carácter civil, tiene unas condiciones de mucha autonomía, igualdad entre las partes y unas obligaciones consustanciales. Un ejemplo claro de este sería aquella persona que es contratada del ingeniero para realizar una obra civil, el abogado que es contratado para adelantar un proceso. Miremos que ahí hay como mucha autonomía del profesional para realizar su labor, no recibe órdenes diarias, sino simple y llanamente hizo un contrato en el cual va a hacer una labor determinada. Y el contrato laboral que se caracteriza, muchachos, muy claros con esto, por la subordinación. Si a alguien le dan horas, le establecen horarios, le dicen deje eso ahí porque mañana tenemos que entregar esto acá, te tienes que quedar otro ratico en el trabajo, ya no vamos a prestar el servicio en Laureles, sino que nos vamos a hacer poblado, en fin, son ejemplos. Eso hace parte de la institución que el mundo jurídico conoce como la subordinación laboral. Y así el contrato se denomine de cualquier manera, porque en materia laboral la realidad prima sobre cualquier cosa, siempre subsistirá lo que llaman un contrato realidad. Vuelvo a explicar esto. Si alguien lo contrata mediante un contrato de prestación de servicios, pero en la realidad él está cumpliendo un horario, le están dando tareas diarias, le están diciendo esto no se debe hacer así, sino así, para reducir costos, en fin. Todas esas cosas que enumeré, podría ir ante un juez de la República y decir, a mí me tenían en un contrato laboral, y de ahí surgir las obligaciones y los derechos que tiene derecho un trabajador en el mundo del derecho laboral. ¿Y cuáles son esos derechos? Vamos a recordarlos rápidamente. Cuando hay contrato laboral se tiene algo que se llama estabilidad. Es decir, a mí no me pueden sacar en cualquier momento y decir mañana no vuelvo. Existen unas garantías que me dicen con claridad que si no me dicen que no va a haber renovación, se renueva automáticamente, por ejemplo, los contratos a término fijo, o que para poderme sacar en los contratos a término fijo o a término indefinido me tienen que dar una indemnización. Esa sería más o menos la estabilidad en términos legales. Lo segundo es el derecho a recibir prestaciones sociales. Las prestaciones sociales legales son las vacaciones pagas, las primas de servicio cada 6 meses, la prima, las cesantías y los intereses a las cesantías. A veces las empresas establecen en su reglamento o en negociaciones colectivas unas adicionales, pero las que acabo de enumerar, las 4, son las legales. Y hay también un derecho a una cobertura mayor en seguridad social. 3/4 partes en pensiones, 3/4 partes en pensiones, 3/4 partes en salud, 2/3 partes en seguridad social, en salud, 3/4 partes en pensiones y la cobertura en riesgos laborales. De la misma manera, entonces esto crea y genera unas obligaciones para el empleador mayores, y por eso muchas veces en la realidad se ven que se ocultan relaciones laborales con otro tipo de denominación. Entonces esta información general se da para que las personas tengan claridad de cuáles son sus derechos, de que si a mí me están haciendo cumplir horario, muy posiblemente me están dando un contrato laboral y me están creando una relación con algo de ilegalidad. Pues ilegalidad significa que eso después un juez podría revertirlo y cambiar la institución para reconocer todos los derechos. Hace poco una sentencia, y me refiero al año pasado, sobre las prestación de servicios con el Estado, el Consejo de Estado, trató de clarificar que cuando hay una desvinculación y una nueva vinculación en los mismos términos, con menos de 30 días hábiles, esto estamos hablando más o menos de 45 días calendario, puede darse una continuidad en el tiempo.
La que esa sentencia produjo fue pues un revolcón en las entidades públicas, porque hay mucha gente vinculada a través de contratos de prestación de servicios, y entonces tuvieron que clarificar la sentencia, que esa solución, esa sin solución de continuidad que se daba por las vinculaciones tan ¿Eres egresado o estudiante de la Universidad de Antioquia? En ¿no? este video te enseñamos cómo registrarte y acceder a... Listo. Entonces, de esa manera quedó clarificada que solamente cuando se está violentando los derechos y la estabilidad laboral. Más o menos el Consejo de Estado tuvo que clarificar porque las entidades públicas entonces estaban tratando de adaptar para dejar desvinculado a los contratistas por un periodo de 2 meses a fin de garantizar no crear una solución de continuidad, con lo cual estaba precarizando aún más ciertas vinculaciones. Eso eran más o menos los temas que yo quiero como abordar aquí no me permite pasar el, el servicio prestado de manera personal. Entonces, ya que hablamos de la ley 100, vamos a hablar de dos temas que me parecen a mí importantes, que son los que escoge el trabajador o el contratista de manera individual a fin de poder protegerse ante las contingencias de la vida. Es el régimen pensional, que es el que nos protege ante las contingencias de vejez, invalidez y muerte. En Colombia coexisten dos regímenes pensionales, el régimen de ahorro individual con solidaridad y el régimen de prima media con prestación definida. De esta manera, aunque se relacionan en varias instituciones y varios sistemas y varias dependencias, cada uno tiene una lógica y una filosofía diferente. El régimen de ahorro individual es la capacidad que tiene cada trabajador de aportar de la mano de su empleador un dinero para que mensualmente vaya consolidándose en un ahorro para la vejez. Es el régimen más o menos que escuchamos en Estados Unidos, se conocía como el régimen chileno, en el cual la plata que se va ahorrando, los fondos de inversiones o las AFP, administradores de fondos de pensiones, hacen inversiones, cobran un dinero por su administración y hacen inversiones para que esa cuenta se fortalezca en el tiempo. Y el régimen de prima media, que es el sistema tradicional, el que manejaba el seguro social y que está garantizado para que una persona con determinado tiempo trabajado y a determinada edad adquiera una pensión, una mesada mensual que le permita sufragar sus gastos de vida. ¿Cuál de los dos escoger? Bueno, esa pregunta depende mucho de cada caso porque son las aspiraciones individuales que se tengan. El régimen de prima media, pues, es el tradicional y es el que tuvieron nuestros papás, que sabían que a los 55, hoy en día a los 57 para mujeres, a 62 para los hombres, y con una muy posible probabilidad que en los próximos años tengamos un ajuste hacia arriba de estas edades, eh, con un tiempo laboral de 1.300 semanas, eso equivale a 25 años y medio, casi 26, obligan y generan un derecho. El régimen de ahorro individual, pues siempre te permitirá retirarte en el momento que tú quieras, siempre y cuando tengas un ahorro cercano que garantice un 1.1 salario mínimo mensuales como rendimiento a esa capital. O sea que en este momento más o menos esa proyección está en 235 millones de pesos, lo que uno debe ahorrar para obtener una pensión de 1.1 pensiones. Entonces, a la pregunta de cuál régimen escoger, mira, yo digo siempre, si a mí me dan la oportunidad de escoger, iniciando mi vida laboral con un salario de hasta menos de 4 salarios mínimos, es decir, de menos de 4 millones de pesos, no debo dudar, debo irme inicialmente al régimen de prima media en este momento. Por supuesto, eso puede cambiar, las reglas pueden cambiar, las proyecciones que se tenían en el gobierno actual antes de la pandemia eran que se iniciaba una transformación del régimen de prima media, es decir, de Colpensiones, para convertirse como en una AFP privada, pero de orden público, con las mismas condiciones, y ir garantizando una igualdad en convertir a todos con una base de un salario mínimo como pensión, y de ahí en adelante lo que individualmente se hubiera ahorrado. O sea, una mezcla de los dos regímenes hacia las dos. Pero por el momento no se ha dado ese cambio y por lo tanto yo sigo insistiendo en que el régimen de prima media, mientras subsista, es la opción para iniciar en el mundo laboral. Por supuesto, si uno tiene aspiraciones, yo me quiero para Estados Unidos a vivir,
yo no pienso tener hijos. Eso puede irse cambiando un poquito porque el régimen de ahorro individual pues es un dinero, cuando hay devolución de saldos es mayor la proyección, pero sin embargo hay unas reformas legales que más adelante veremos y que pueden impulsar a lo que estoy diciendo con más interés. Bueno, el régimen de seguridad social en salud sabemos que son a través de las EPS, el régimen subsidiado y el régimen contributivo. Estamos en el régimen contributivo. ¿Qué EPS escoger? Si uno vive en Medellín, en el área metropolitana o en las zonas cercanas, sin lugar a dudas, pues hay unas EPS que son muy fortalecidas en esta zona, pero no para todo el territorio nacional. Hay lugares donde toca escoger las que puedan garantizar una prestación de un servicio. Digamos, uno está en Urabá, uno está en el Chocó, uno está en Arauca, y ya no son las mismas y con la misma eficiencia las grandes EPS. El régimen de riesgos laborales ha tenido mucha énfasis ahorita por las prestaciones que han surgido a raíz de todos los efectos de la pandemia, el COVID-19, y se ha puesto sobre el tapete la gran importancia de fortalecer este riesgo, este régimen de riesgos. Esto es como una aseguradora en el cual pues tenemos derecho a una protección especialísima, a un pago total de nuestros ingresos si tenemos una incapacidad con riesgos laborales. Y entonces es importante esto para que lo tengamos en cuenta, estas tres partes. Hay algo que se llama servicios complementarios y que también está en la ley 100, y allá estaríamos hablando de todas estas garantías adicionales a las tres básicas, que es el régimen de salud, el régimen pensional y el régimen de riesgos laborales. Voy a dar aquí una información adicional. ¿Cómo debe cotizar una persona independiente al régimen de seguridad social? Bueno, si recibe por un contrato, lo que mensualmente recibe, el 40% de ese ingreso. El 40% de ese ingreso, si alguien tiene un contrato de 3 millones mensuales, el 40% nos dará 1.200.000. Ese sería su pago de seguridad social. El salario base de seguridad social, el hipotético salario base de seguridad social, y no estaría sino obligado al régimen de pensiones y a pagar salud. No así el régimen de riesgos laborales. Sin embargo, como les decía, aunque no sea obligatorio, de acuerdo a la actividad que desempeñemos, sería importante establecer si vale la pena que nos afiliemos a este, porque esto es como una protección para todos los riesgos que pueden presentarse en nuestro mundo, en nuestra prestación de nuestros servicios. Así dando ese brochazo general, Nata, me colaboras con la siguiente. Y este es otro tema que yo he venido tratando de implementar y que ya mucha gente conoce afortunadamente, es sobre las vinculaciones laborales con el Estado. A partir de la Constitución del 91 se generó la Comisión Nacional del Servicio Civil y como un principio constitucional se estableció el mérito. Esto quiere decir que los cargos públicos ya no serían establecidos casi en su gran mayoría de libre nombramiento o remoción o con una estabilidad precaria que llamaban provisionalidad, sino que debían llenarse y coparse a través de concursos de mérito. Por supuesto, ese proceso no fue fácil. Se expidieron dos leyes, la 27 y la 27 del 92, y con posterioridad una nueva que se me escapa en este momento el número, y hasta que apareció la 909, que es la ley de carrera administrativa, que pese a sus dificultades se ha venido desarrollando y ya hoy en día tenemos un sistema de carrera medianamente funcional. Allí la Comisión Nacional del Servicio Civil pues trata de hacer un inventario general de los cargos en los cuales puede aspirarse, que se solicitan y que van apareciendo, y tienen que tener toda la conformación más o menos de la carrera pública, autorización para crear nuevas plazas, cómo se van a copar esas nuevas plazas, cuántas personas pueden trabajar allí, cuál es el régimen salarial, se están respetando, en fin. Y dentro de esas tiene un sistema de apoyo para el ingreso al mérito y la oportunidad que se llama el CIMO. Si nos metemos a la comisión, a la página de la comisión, vamos a encontrar el CIMO y ahí van a estar las convocatorias y todos los procesos de selección. Cuando se inicia un proceso de convocatoria para un cargo que nos puede interesar, pues lo primero que se hace es nombrar a un operador de esa convocatoria. O sea, la comisión
vincula a una entidad, generalmente son universidades, generalmente. Y las universidades ya con experiencia sacan una resolución donde se nos establecen las condiciones de cómo se va a establecer el proceso de selección para este cargo. Siempre, siempre tiene que haber prueba escrita de conocimientos. No necesariamente entrevista, pero la puede haber. No necesariamente revisión de antecedentes, pero la puede haber. Entonces, siempre, siempre tiene que haber dentro de una prueba de selección una prueba escrita de conocimientos, con lo cual se garantiza mucha igualdad para las personas. Porque si una persona ha venido trabajando con el Estado, nombrado a través de facilidades políticas o por buena suerte nomás, pues tendría mucha facilidad de quedarse con ese puesto si los antecedentes y la experiencia fueran lo primordial. Aquí la prueba de conocimiento escrita nos da una igualdad a todos. La persona que tiene más de 65 años puede participar en la misma igualdad que el que tiene 22 años y acaba de egresar. Lo importante son los conocimientos. Por supuesto, como digo, pueden haber un porcentaje dedicado a las entrevistas personales, al conocimiento, a la experiencia, a los antecedentes, que podrían reducir un poquito ese mérito inclusive, pero bueno, ese sería tal. Entonces, estas vinculaciones laborales con el Estado se ponen aquí como un tema a fin de poder que ustedes conozcan. Yo me imagino que ya todos han tenido inquietud por revisar cómo es trabajar con el Estado, cuáles son las entidades en las cuales se necesitan economistas o administradores de empresas o contadores, y cuáles serían aquellas las más adecuadas, cuáles me interesan, cuáles son los salarios. Es mejor trabajar a nivel nacional o con una entidad descentralizada especializada, o mi perfil en una entidad con esto, ¿cómo llegaría? Entonces, de verdad que sí, este siempre es un sistema muy interesante para que se vayan la gente dando cuenta de cómo ingresar al Estado puede ser factible y posible, eh, estudiando bien las convocatorias, los procesos de selección. Muchas veces las convocatorias vienen con pruebas, con simulacros de pruebas o con bancos de preguntas en los cuales uno más o menos, o por lo menos los temas generales que se van a preguntar en dicho examen, lo cual facilitaría mucho y daría más herramientas para poder ingresar a esos cargos. Eso más o menos, porque hay otro tema que se llama de las responsabilidades, pero yo creo que estos tres, no me quiero ir sin dejar, Nata, podemos adelantar un poquitico estas novedades legislativas que quería hablarles, y bueno, y que se me escapa una acá, que es la 2021, sobre jornada laboral. En medio de la pandemia se trató de actualizar, seguir las recomendaciones de la OIT sobre las jornadas de trabajo semanales, que no fueran superiores a 45 horas. Entonces, siguiendo los márgenes internacionales, se proyecta reducir para el 2027 a 42 horas semanales. La jornada laboral sin que se reduzca el salario, eso es importante. Entonces, a partir del año entrante, ya la jornada máxima legal será 47 horas. Dentro de, para el 2024 deben ser 46. Y de ahí en adelante se van a ir reduciendo de 2 horas hasta llegar al tope de las 42, que es lo que proyectamos. Esta ley también libera a los empleadores de ciertas actividades recreativas, educativas, que tenían toda empresa con 50%, con más de 50 trabajadores. Entonces, la ley 2021 de 2021 fue la que nos creó esta posibilidad. Mire una cosa interesante, también la OIT recomienda que no haya jornadas de 10 horas. Sin embargo, aquí lo que se ve, pues, o lo que tenemos es trabajo extras, remunerado, pero extra, con lo cual se produce un cansancio laboral tremendo en nuestros empleadores. Pero me gustaría que tengan ese dato como algo de la proyectividad de cuál es la jornada a partir del año 2023. Serán 47 horas, 46 para el 2024 y de ahí en adelante 2 años hasta llegar a las 42. Otra norma que quería comentar y compartir con ustedes es la 2088 también del año pasado,
que modificó y a raíz de la pandemia generó la institución del trabajo en casa. Ojo, esto es diferente al teletrabajo. Esto busca, es una manera en que las empresas, también siguiendo recomendaciones de la OIT a raíz de la pandemia mundial, como las personas que puedan desarrollar sus actividades, así sea de manera transitoria, por una condición externa no preparada como fue el COVID, puedan tener claridad de desempeñar sus labores, ya sea de manera permanente, ya sea de manera alternada y en un día al trabajo, otro día en casa, llevando como ciertas actividades, que pueda haber una clasificación, una conectividad y dejar las garantías cómo esto funciona. La ley 2028 que fue reglamentada por el decreto 649 ya de este año, donde se establecen ya cosas más puntuales como, bueno, quién debe pagar la comunicación, la ARL, qué obligaciones tiene con los trabajadores en casa, durante cuánto tiempo se debe dar, es obligatorio darlas si yo reúno las condiciones y me adelanto aquí que responder que no. Esto es una garantía más para el empleador para que pueda descongestionar su lugar de trabajo, porque también hay unos, y esto le puede dar como a ustedes eh, administradores como ciertas pautas de cómo se reducen los gastos de funcionamiento cuando tenemos los trabajadores en casa. Una de las condiciones, les comento acá por el decreto es muy claro, es que no se puede reducir la productividad. O sea, no, si el trabajo en casa no es para que yo trabaje menos. Por el contrario, es para que con menos estrés, comparta más con mi familia, pueda desempeñar la misma labor, con la misma eficacia y durante el mismo tiempo, sin tener que ir al trabajo. Esa ley es muy interesante para que la analicemos, para que miremos a ver cuáles son las facultades ahí que tiene el empleador, porque me parece a mí que está redactada de una manera en la cual facilita mucho las labores al empleador. La ley 2103 de 2021 aprobó un convenio iberoamericano de seguridad social. Eso suena muy rimbombante, pero me parece a mí que tiene ciertas instituciones que son interesantes y es, aunque dice iberoamericano, pues se reduce a Suramérica. Colombia fue el último país de Suramérica en aprobarla. España, Portugal, El Salvador y República Dominicana, creo que son los países que cierran este convenio, en el cual da la facilidad de que se puedan sumar semanas cotizadas en pensiones por trabajos realizados en cualquiera de esos países. Ojo, por contratos realizados superiores a un año. Si es inferior a un año, se tiene, pues, por lo menos aquí en Colombia, el derecho a la devolución de saldos cuando se tenga la edad de retiro. Pero con esta ley busca es como crear una pensión o unas garantías de las pensiones para el trabajador latinoamericano, como dije, suramericano. Colombia tenía eso con Venezuela, con España, con Argentina. Creo que con México hay unos intercambios de saldos y unas posibilidades de negociación, de negociar ciertas cotizaciones, pero esto por lo menos garantiza, además que tiene una serie de instituciones, que es que la pensión no se puede reducir, debe aumentarse automáticamente con el costo de vida, instituciones que ya existen en Colombia, pero que a veces en el fragor de la campaña se habla que se van a desconocer los derechos adquiridos. O sea que el derecho adquirido adquiere un rango ya no solo constitucional, sino convencional, como un derecho casi universal. Y con lo cual me parece a mí muy importante. La ley 2191 de 2022, esto fue ya de enero de este año, habla de la desconexión laboral como parte de las garantías que tiene el trabajador. Con esto se buscó proteger a los trabajadores que ya después del trabajo se ven obligados a seguir prestando o eran obligados con el desarrollo de las nuevas tecnologías a recibir llamadas, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, vinculaciones para seguir dando trabajo, con lo cual el desborde laboral y el término de trabajo se volvía permanente. Reguló esta de la desconexión laboral que uno tiene varias situaciones interesantes. Por ejemplo, las denuncias pueden ponerse de manera anónima. Eso es muy extraño, pues extraño al derecho, extraño a nuestro derecho, donde debe haber una imputación clara. También se considera acoso laboral ya en la institución del desarrollo de la ley, el no respetar la desconexión en vacaciones, después de terminar la jornada, en las licencias y permisos otorgados, puede ser acoso laboral. Entonces esta ley me parece a mí que también tiene muchas garantías para el trabajador
y para nosotros, para ustedes que pueden llegar a ser administradores de personal o jefes de personal, tener claridad sobre todas estas condiciones. Muchachos, esto era lo que quería como implementar, contarles a ustedes hoy. Por supuesto, como vuelvo a decir, eh, suena como un brochazo sobre muchas cosas, pero las inquietudes podemos resolverlas al final si ya tienen unas inquietudes personalizadas, pues las resolveremos en una asesoría allá en el centro de tutorías. Muchas Muchas gracias. gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, por aquí hay una persona que tiene una pregunta, pero la podemos resolver efectivamente al finalizar. Nos pregunta cuál es la diferencia, nos pregunta Paola Espina, la diferencia que hay entre un fondo de pensiones público y uno privado. Entonces, profe, esa la podemos dejar ahí en el tintero para resolverla una vez termine la profe. A las personas que me están preguntando por el enlace de la bolsa de empleo, se los voy a mandar de nuevo por el chat, pero si no les deja visualizar porque es un enlace de YouTube, no se preocupen que cuando termine el evento yo les estaré enviando las memorias junto con este enlace que nos han solicitado. ¿Listo? Bueno, profe Natalia, dale. Bienvenida. Listo, Ingrid, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces, una de las grandes inquietudes que nos deja como todo este panorama es ahora qué, ¿cierto? ¿Qué sigue? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Ya la gran mayoría de ustedes cerraron un ciclo importante en nuestra facultad, empezaron ya a tener una orientación y una interés por consolidar su propósito de vida, ¿cierto? Entonces, saber dónde nos vamos a desempeñar, qué vamos a hacer, a qué nos vamos a dedicar, después de haber pasado por nuestra carrera y después de haber empezado a consolidar o la línea de profundización o la orientación del trabajo que queremos consolidar a futuro, empezamos a preguntarnos muchas cosas. Y una de ellas es, bueno, ¿a dónde nos vamos a vincular? ¿O hacia qué nos vamos a orientar? Entonces, Javi acaba de hacernos una introducción a un panorama muy importante y es que tenemos dos opciones, o la pública o la privada. La privada funciona de una manera muy diferente y empezamos a encontrar entonces ofertas de empleo, convocatorias, requerimientos, alternativas que van cambiando un poco. En el sector público, entonces está todo lo que tiene que ver con esas convocatorias, esas licitaciones que aparecen, esos concursos de méritos que son muy importantes, que hacen parte del ejercicio profesional también para nosotros como en nuestro proyecto de vida. Entonces, quedarnos en uno, no, en el otro, yo siempre les he dicho, todo dependerá de lo que usted tenga como propósito, ¿cierto? Es que el sector público es el que me gusta, a mí me interesa más esos elementos, entonces es estar pendiente de las convocatorias que están abiertas. El Servicio Nacional es muy claro en las convocatorias, en las tipologías, en todo eso. Es muy importante, si tienen dudas, acudir, por ejemplo, a Javier, quien pues en el sector tiene mayor conocimiento en ese espacio y nos puede pues orientar y facilitar pues como elementos importantes. Sé y conozco grupos también de WhatsApp, grupos en Facebook, que han realizado como unas actividades para prepararse, para presentar ese tipo de exámenes, porque son unos exámenes que requieren conocer una normatividad, tener algunos conocimientos adicionales, comprensión lectora, bueno, creo que ahí es donde nosotros debemos potencializar también como a nivel profesional. Ya en el sector privado, entonces aparecen nuevas alternativas y nuevos elementos. Una de las más importantes es cuáles son esas actitudes que yo tengo para el trabajo, ¿sí? ¿Hacia qué me quiero orientar? ¿Hacia dónde quiero estar? ¿A qué me quiero dedicar? Entonces empezamos con el primer paso, bueno, necesitamos presentar nuestra hoja de vida. En promedio, los reclutadores se demoran 14 segundos en tomar la decisión si revisan o no revisan tu hoja de vida. ¿De dónde salen esas cifras? Chicos, para una oferta de empleo,
a una persona le pueden llegar alrededor de 50 a 1200 hojas de vida y tienen que optimizar ese tiempo y empezar a seleccionar cierta información. Si lo hacen a través de bolsas de empleo o plataformas de bolsas de empleo, las hojas de vida ya no se seleccionan de la misma manera como se hacía antes, que era revisando una a una. Lo que hace ahora las plataformas es que parametriza la información que se tiene estipulada en el perfil del cargo, o sea, en aquello que montan las empresas en las convocatorias que sacan y montan a los diferentes plataformas, y las palabras claves que utilizan en esos perfiles son las que buscan en su hoja de vida. Por eso la importancia de utilizar términos que sean acordes a las convocatorias que se están pidiendo en el medio, y ahí es donde terminan siéndose los 14 segundos. ¿Por qué? Porque esa parametrización cruza la información y lo que hace es que dice, esta hoja se aplica o no aplica. A uno como reclutador le aparece un porcentaje de adecuación de ese perfil a esa hoja de vida. Entonces uno revisa realmente las hojas de vida que tengan mayor nivel de adecuación, porcentaje de adecuación a la convocatoria que uno tiene abierta. Las que llegan por correo directo, ¿cierto? Porque nos llegan por correos electrónicos, lo que se hace es revisar la primera información que se tiene en esa hoja de vida. En el caso de la gran mayoría de veces, se revisa es el perfil del perfil de su hoja de vida. Por eso el perfil debe ser un elemento que resuma su hoja de vida con información muy específica para que le dé la entrada para que su hoja de vida sea tenida en cuenta en el proceso de selección. En ese perfil, la hoja de vida debe hablar de ti sin ti, es uno de los términos que yo utilizo más en ese ejercicio, es porque esa hoja de vida debe tener toda esa información en la primera hoja, de manera clara, concisa, de manera muy específica, para que pueda decir que usted es la persona que están buscando para ese cargo. Con esto que es uno de los llamados principales, muchachos. Si ustedes van a hacer entrega de su hoja de vida, ustedes van a mandar hojas de vida de manera personalizadas. Lo primero que deben de hacer es mirar esa empresa que se dedica, cuáles son los procesos que utiliza, cuál es la metodología que utiliza, y esa información es la que ustedes tienen que utilizar para describir en su perfil. O cuando ustedes vean las convocatorias y digan, por ejemplo, que en ese puesto se requiere un conocimiento específico, por ejemplo, en Power, que necesitan Big Data, que necesitan Python, que necesitan cualquiera de estas nuevas tecnologías, y si usted la tiene en su hoja de vida, es ponerla, ¿cierto? Es dejarla abierta. Y empezar a mirar hasta dónde se va con esa información que se tiene estipulada. Hay unos elementos que se tienen que tener en cuenta. El formato. Miren, muchachos, formatos hay como personas en el mundo, colores y sabores, ¿sí? Yo no me quedo con un solo formato. ¿Cuáles son los que están en este momento siendo más competitivos? Aquellos formatos que están optimizando espacios y están teniendo toda la información en la misma hoja para poder tener el espacio suficiente de revisar la información necesaria. ¿Se necesita foto o no? Que es una de las preguntas que me está haciendo por aquí alguien en el chat. Miren, la foto a nivel internacional ya está abolida, ya no la necesitan. Sin embargo, estamos en Colombia y el país del Sagrado Corazón de Jesús todavía es completamente
orientado a generar estereotipos y a veces nos dejamos llevar por una foto. Si ese es el caso, entonces la foto que yo debo presentar es una foto profesional. Ojo con las fotos de Facebook para la hoja de vida. Ay, es que profe, ese diario estaba súper linda, estaba maquillada. Un momentico. Como les dije, acuérdense que ando como con tosecita hoy. Entonces, ¿cuál es esa foto? Una foto que muestre la mejor cara de mí. Yo siempre les he dicho, quienes han sido estudiantes míos, algo que particularmente me pasa, y es que yo seria soy muy mala clase y me veo muy mala clase. Y ese no es mi sentir, ¿cierto? A mí siempre me gustan las fotos quedar con una sonrisa porque esa soy yo, esa me identifica, esa muestra esa esencia que yo tengo. Entonces, la foto no necesariamente tiene que ser tan acartonada, pero que sí sea una foto que tenga unos elementos de cuidado, por ejemplo, del fondo, de que no sea recortada y se vean elementos que no favorecen tu presentación. Hay expertos que se han dedicado a ayudar en la elaboración de la hoja de vida. Realmente hay cosas que son muy básicas. Hay formatos que tú puedes bajar desde el mismo Office. Hay un modelo de hoja de vida muy fácil de hacer. En Canva hay uno muy fácil de hacer. Bueno, hay otras plataformas que también pues como nos permiten establecer algunos diseños. ¿Qué es lo importante ahí? Describir el perfil. Y para eso vamos a responder unas preguntas y la información que sea requerida. Para ese perfil, ¿cuáles son esas preguntas, muchachos, más importantes? Lo principal es qué profesión tienes. Profesión, arte o oficio. Y ahí se pueden mezclar dos elementos fundamentales. Profe, es que yo tengo dos carreras. ¿Cuál pongo? ¿A qué te vas a presentar? Ah, es que yo tengo una tecnología y la profesionalización. Listo, ¿a qué te vas a presentar? O si las dos son complemento, pones la de mayor nivel jerárquico en el ciclo propedéutico, o sea, la profesionalización y el complemento desde la técnica, la tecnología. En el caso de quienes ya tienen posgrados, primero se pone el posgrado y posteriormente se pone la carrera. En ese orden, es muy importante saber a dónde se van a presentar o a qué cargos se están presentando para poderlo poner de esa manera. También hablen desde la experiencia. En sanción presidencial se quedó una de las reglamentaciones donde decía que la práctica se valía como experiencia laboral. Sin embargo, hay muchas organizaciones que tienen como política valer la práctica profesional como una experiencia laboral. La ley del primer empleo, que cobija a personas entre 18 y 28 años, busca que las empresas no generen tantos requerimientos para solicitar experiencia. Bueno, muchachos, eso es uno de los obstáculos más grandes y por eso los índices de empleabilidad para los jóvenes es tan difícil porque pretendemos que todo el mundo tenga algo de experiencia, pero no todos nacieron aprendidos, ¿cierto? Entonces, y ojo con eso. Pero ¿cómo puedo yo dar razón de mi nivel de experiencia? Y aquí entran a jugar dos papeles importantes. La primera es en esa práctica que aprendí a hacer y la segunda es durante mi trayecto académico que realicé, qué experiencia desarrollé y cómo eso puede complementar mi perfil profesional. Muchos eliminan de su hoja de vida el trabajo que tuvieron en el call center, en la oficina X, bueno, los trabajos que trabajé de mesera o de mesero. Ojo muchachos, porque esa información no debería eliminarse de tu hoja de vida. Hay que saberla poner, ¿sí?
para que eso complemente su perfil y lo que le dé esa experiencia a futuro. ¿Cómo así, profe? Mira, si vos trabajaste en un call center, desarrollaste una habilidad o una competencia en servicio al cliente, en atención, en manejo de clientes difíciles, en orientación a logro, porque cumplías unas metas. Y ahí ya adquiriste una experiencia que puede ser potencial para tu proceso profesional. Y la experiencia que adquiriste ahí no es en vano, ¿cierto? Entonces hay que decidir en qué experiencia tengo, cuál ha sido el proceso que sé hacer, he desarrollado, pero también hay que ser muy claros y es saber dónde me quiero desempeñar. Yo siempre les pongo mi ejemplo. Yo soy psicóloga de base. Después hice una especialización en psicología organizacional. Después mi maestría en gestión del talento humano, ¿cierto? En gestión humana. Eso me lleva a que mi orientación es gestión humana. Yo no me voy a presentar como psicóloga infantil, ¿sí? Porque no es lo que me gusta, no es lo que me hace vibrar. Entonces, si bien tengo la psicología como base, no soy psicóloga infantil, no tengo la experticia en eso y tampoco tengo la pasión por eso. Entonces, mi orientación siempre va a ser a todos los temas de gestión humana. Sin embargo, por ejemplo, mi orientación y mi deseo principal es más hacia el desarrollo de personas, entonces hacia la formación, hacia cambio, cultura, clima, esos elementos son importantes para mí. Eso es lo que yo voy a resaltar en mi perfil profesional, ¿cierto? Entonces, cada uno de ustedes, ya después de que pasaron por su proceso formativo, algunos eligieron un énfasis de intencionalidad para poder saber hacia dónde se querían orientar, qué querían hacer, cuáles eran esas materias que profundizaron con mayor intensidad. Después salieron a un proceso de prácticas, ahí se dieron cuenta qué podían hacer, hasta dónde podían llegar, qué les gustaba más que otras cosas, y ya empiezan a descubrir cuál es su motivación. Chicos, cuando yo salí de la universidad, a mí no me gustaba la psicología organizacional porque mi profe de psicología organizacional era muy casposito y yo casi no aprendí. Entonces, para mí no fue. Después fue en el camino que yo me enamoré de la psicología organizacional. Eso con que, también, ¿qué les quiero decir? Las experiencias que ustedes van adquiriendo les van permitiendo ir conociendo y adaptándose a procesos que les favorezcan a ustedes la experiencia, la oportunidad y el trabajo. Listo. Hay otros elementos que son importantes que tienen que ver con la construcción de su hoja de vida. Realmente la foto, como les decía ahorita, que sea actualizada, que tenga un fondo entero, o si lo vamos a hacer en un espacio de naturaleza que se vea bien, o una foto con el fondo difuminado, ¿cierto? Es muy importante que, que esa foto o ese lugar donde está la foto aparezca tu nombre completo. Muchachos, quienes han visto clase conmigo saben yo cómo molesto con ese tema del nombre. Ojo, si su papá y su mamá le pusieron un nombre que a usted no le gusta, la pelea es con su papá y su mamá. Pero es importantísimo que usted ponga su nombre completo en su hoja de vida. ¿Por qué? Porque algunas empresas hacen un prefiltro en centrales de riesgo y por eso cuando uno manda la hoja de vida, algunos ponen en la parte final como autorizo el manejo y el manejo confidencial de la información que tengo en esta hoja de vida, no me acuerdo cómo es que se dice, pero también ya hay empresas que se han curado en salud y han mandado, cuando vos mandas tu hoja de vida, te mandan por correo electrónico eh, para que firmes se me olvidó, el Big Data,
No, ahí se me olvidó el nombre. Bueno, el Que manejo veas de la data, información. profe, El Ingrid, que la veas data. el habeas data, gracias Ingrid, porque ustedes están generando una información confidencial y las empresas pueden hacer uso de esa información para validar en centrales de riesgos o en bases de datos especializadas y por eso se necesita completamente el nombre. Sí, acuérdense muchachos que vivimos también en el país del Sagrado Corazón de Jesús y tenemos homónimos, que hay homónimos que no han hecho cosas como muy buenas. Entonces, para que se puedan diferenciar. La información personal. Yo difiero un poco con uno de los elementos y es un tema de seguridad. Y es que yo estoy omitiendo la información de direcciones. Estoy dejando el teléfono, el municipio donde se vive, el correo electrónico y ya, ¿cierto? Además, dependiendo de la carrera, estoy utilizando las redes sociales, LinkedIn, o si es el caso de algunos que tienen plataformas o portafolios de servicios especializados, los links para esos portafolios para poder revisar todo lo que tiene que ver con el conocimiento adquirido y los proyectos desarrollados en esa área. Estoy quitando todo lo que tiene que ver con la dirección, estoy quitando lo que tiene que ver con la edad, el estado civil y otra información que no le agrega valor. Sin embargo, hay formatos de hojas de vida que uno tiene que llenar en el sistema que los pide. Cuando la empresa tiene a través de su bolsa de empleo esta información, eso hay que llenarlo y ya, listo. Eso, o sea, es como para que lo tengan en cuenta, porque también no es, es capricho de la profe, no es capricho de la profe. Es lo que se está utilizando en el medio y qué es lo que pretenden con eso. Hay información que también se va estableciendo dentro de estos elementos en la parte de la parte vertical que se tiene esta hoja de vida, se encuentran, por ejemplo, temas de habilidades, de destrezas específicas, de desarrollo de cursos o de elementos que no están solo en el desarrollo de las competencias del microcurrículo que tienen ustedes como profesionales de la facultad, ¿sí? Entonces, hay unos conocimientos que ustedes han adquirido, los cursos, ese tema de competencias y habilidades que ustedes desarrollan en la facultad, también se pueden desarrollar y se pueden implementar describiéndolos en esta parte. Muchachos, el segundo idioma también debe ser expuesto, debe tener la información. Pero dicen, inglés intermedio. ¿Intermedio es qué? Entonces, ojo, si en el medio están pidiendo profesionales con nivel A1, B1, C1, yo tengo que poner en qué nivel estoy. Ay, profe, pero es que yo no he hecho la clasificación. Mira, uno hace la validación o la homologación de cómo sería calificado, ¿cierto? Entonces, si yo me pongo a poner que tengo un B1 o un B2, pues si me van a hacer la entrevista en inglés, pues que yo sea capaz de contestar. Con eso van a validar si sí tengo o no tengo eso. Los estudios, muchachos, que hemos realizado, cursos, diplomados, seminarios, semilleros, van en educación continua. Yo he realizado hojas de vida donde dejo los estudios realizados en la parte central, ¿cierto? Que es el bachillerato, las técnicas, las tecnologías y las profesionales o los posgrados, donde pongo pues como la información de la institución, el título obtenido y el año de graduado. Pero en esta parte lateral pongo todo lo que tiene que ver con educación continua, que vienen a hacer todo este tipo de cursos. En eso es importante poner el lugar donde dice el curso, la intensidad horaria en la que tuvo ese curso
y el año de realización. Miren muchachos, un curso que se haya hecho por allá en el 2015, que necesitaba estar actualizado cada año y yo no lo he actualizado, no lo pongo porque ya no genera valor en mi hoja de vida, pues ya no me está, porque es que yo no estoy actualizada. Les pongo el caso. Yo hace muchos años, por allá como en el 2007, hice un diplomado en Derecho Laboral para no abogados. Si yo lo pongo hoy es porque estoy actualizada en todos los temas jurídicos laborales para poder ser competitiva al 2022. Porque lo que se vio en normatividades jurídicas en el área de gestión humana y en el tema contractual ha cambiado mucho al 2022. ¿Sí? Ese diplomado en mí tiene peso, ¿cierto? Porque constantemente yo me estoy tratando de actualizar en todo lo que tiene que ver con la normatividad jurídico-laboral. La experiencia, debo poner las 3 últimas, pero profe, es que yo tengo más y son de más importancia. Pero ojo muchachos, porque estamos teniendo también unas condiciones de empleabilidad con relación a lo que es, por ejemplo, los contratos por prestación de servicios o los contratos por proyectos. Entonces, profe, es que solamente 3, pero es que mira, yo en el último año he tenido como 4 o 5 contratos. Yo siempre digo, revise el perfil que está teniendo, al que se va a presentar y mire esas experiencias, cuál le genera mayor acercamiento a ese perfil. Entonces, chicos, ¿cuál es el secreto? Usted puede tener una hoja de vida estándar, yo la llamo genérica, y una hoja de vida modificable a cada uno de las convocatorias que usted se va a presentar. Le puede hacer ajustes y la puede enviar si es a través de un correo directo para usted poder presentarse. Pero si es a través de una plataforma, manténgala actualizada, pero manténgala genérica que le permita presentarse a varios cargos. Las personas como referencias, muchachos, como se habla de todo el habeas data, tampoco puedo poner la información de personas sin tener la autorización de ellos. Por favor, avísenle a esas personas que ustedes van a poner en su hoja de vida, que los van a tener en la hoja de vida. Ejemplo, ¿quiénes son? Eviten poner a su mamá y a su abuelita en esas hojas de vida. Ellas son súper queridas, son un amor, son divinas. Pero uno busca que las personas que uno llame en el tema de referenciación sean personas o que hayan tenido una experiencia laboral o que lo conozcan ustedes desde la parte laboral. Que es que mi tía, que es que mi primo, que es que fulanito, que es que mi hermano, que trabajan en tal parte, pueden dar fe de cómo me podría yo desempeñar en esa parte, ¿cierto? ¿A quiénes podemos poner también de referencias? Profesores, compañeros, coordinadores de prácticas, personas que tuvieron la experiencia de conocerlos a ustedes y que puedan hablar de su proyección y su aporte a ese cargo al que ustedes están presentando. Pero pues obviamente muchachos, avísenle a uno porque pues a veces lo llaman a uno, ¿que quién? El apellido y uno es, ay, es que no me acuerdo. ¿Qué tips también podemos tener para la hoja de vida? Revise la hoja de vida y adáctale el perfil y presente siempre logros que usted ha tenido o aquellos elementos académicos que sean significativos. Es que me gané el mejor ECAES, es que tuve la beca académica, es que presenté en el semillero de investigación y me gané el reconocimiento A, es que bueno, cada uno de esos elementos, muchachos, también dan cuenta de cuál ha sido su nivel de participación desde lo académico que puede fortalecer lo laboral. O, por ejemplo, es que yo entré a esta organización
y me tocó empezar de cero. Yo he tenido estudiantes en práctica que me dicen, vea, profe, es que monté el sistema tal cosa y eso no lo había. Listo, entonces eso es un logro. Me acuerdo hace algunos añitos que me decía un estudiante como, profe, es que yo hice la reducción del 25% de la emisión de gases de la planta tal. Ah, listo, ese 25% es muy significativo. Uy, entonces eso lo tienes que poner en tu hoja de vida como uno de los logros más significativos en práctica. Yo puedo tener logros significativos en práctica. Claro, muchachos, muchos de ustedes han tenido unas cosas supremamente retesas en sus proyectos, en lo que han presentado en esas prácticas. Pónganlo y muéstrenlo, pero sépanlo mostrar. Desde ahí empieza el marketing personal. ¿Dónde buscar? Entonces, ahí es uno de los elementos que nosotros decimos, pues hay muchas formas. Una de ellas, y la universidad le está apostando mucho a eso, es a través de la página de la Universidad de Antioquia. Denme un momento y les hago un recorrido, un pequeño recorrido ahí. Discúlpenme, pero es que de verdad que la tos a veces se me sale. Tranquila, profe, que así estamos todos. Medio Medellín. Bueno, entonces, miren muchachos, a través de la plataforma de la universidad entramos a el espacio de egresados. En egresados se nos abre la oportunidad de descargar, de cargar pues como toda esta información. Nos vamos a ir a Bolsa de Empleo. En Bolsa de Empleo, pues aquí hay varias opciones, pero para el ejercicio vamos a irnos directamente a Bolsa de Empleo. Acá está todo lo que tiene que ver con la información que nos están generando y todo. Aquí está la opción de registrar su hoja de vida, de publicar ofertas, pero vamos a ver la de ofertas de empleo. Y aquí nos aparecen cada una de las ofertas de empleo que hay en este momento publicadas en nuestra base de datos. Si usted se va a ir y la va a mirar, ¿cierto? La va a mirar, se va a encontrar pues como con toda la información que la oferta tiene. Y aquí está postularme a la oferta. Para postularme, yo ya tengo que haber tenido mi hoja de vida registrada en la plataforma. Ay, profe, pero es que yo tengo mi hoja de vida registrada en la bolsa de empleo del empleo.com. Con ese mismo usuario, con esa misma contraseña, yo voy a registrarme y voy a decir, adjuntar mi hoja de vida a este espacio para que pueda presentar y generar. Si no les da, casi siempre llaman a la facultad, a la oficina de egresados y nos preguntan, no, es que no me da el usuario y la contraseña. Desde la universidad no podemos hacer nada. Tocas a través de, olvide mi contraseña, y donde tienen ustedes el correo electrónico registrado, poder hacer la actualización de esa información para que los deje montar este elemento. Ese es uno de los elementos fundamentales que hacemos dentro del ejercicio de la bolsa de empleo. Entonces, ¿dónde más buscar? Entonces, ¿dónde más buscar? Hay otros elementos, muchachos, que podemos tener establecidos. Ejemplo, todo lo que tiene que ver con las diferentes bolsas de empleo. Entonces, en esas otras bolsas de empleo está la página de la universidad, las bolsas de empleo de las cajas de compensación. LinkedIn, muchachos, es una plataforma donde podemos ser muy visibles, donde podemos establecer contactos y que nos puedan ver otras personas. Yo tengo una página en Facebook que se llama Ofertas de Empleo Colombia, muchos se las he compartido. Yo lo que hago es retraer las convocatorias que tienen en diferentes contextos y poderlas poner al servicio que ustedes mismos envíen su hoja de vida. A mí muchos me dicen, profe, venga, acuérdese de mí, mándeme las hojas de vida o las convocatorias que hay. Yo siempre les digo, muchachos, yo ya no tengo memoria para todo eso. Por eso creé la página y ustedes vayan mirando las convocatorias.
Para mirar ofertas de empleo hay 3 claves importantes y es la rutina que hago de búsqueda de ofertas de empleo. Casi siempre se buscan en unas, pues como se van desarrollando ciertas alternativas. La primera, las búsquedas se hacen los lunes, los miércoles y los viernes. ¿Por qué? Los lunes, cuando llegan las personas de gestión humana, les llegan los requerimientos. Si no las alcanzan a publicar lunes, las publican los miércoles, porque hacen la recopilación de la información. Y los viernes la hacen para que la gente tenga el tiempo, el fin de semana, de poder enviar su hoja de vida. ¿Por qué lo hacen los lunes también? Porque muchas personas el lunes llegan con la crisis del lunes y empiezan a buscar empleo. Entonces, desde ahí es donde se empiezan a ver por qué se hacen los lunes, los miércoles y los viernes. Otro elemento que tienen que tener importante es dónde quiero trabajar. Yo tengo un proyecto de trabajo, quiero saber, quiero estar en alguna empresa, listo. Ya miré cómo es su hoja de su página, ya miré cómo se hace su proceso de selección, ya sé cuál es el correo al que le tengo que enviar las hojas de vida. Pues muchachos, yo no me gano la lotería si no me la compro. Es lo mismo con esos procesos. ¿Cómo me van a llamar si yo ni siquiera he mirado cuáles son los requerimientos, cuáles son las exigencias que tienen esas empresas a las que yo? Entonces es muy importante que estemos revisando las páginas oficiales de aquellas entidades a las cuales yo estoy interesado en ingresar. Miren y revisen los cazatalentos, los headhunters. Miren cuáles son y cuáles son las convocatorias que constantemente están teniendo. Recomendados: Mentis, Aristos, Jugada Maestra, ADECO, Complementos Humanos, Gestores, MEDS, Gente Competente, Arquitectura del Talento Humano. Son cazatalentos que son buenos, que son confiables, que yo en algún momento he trabajado con ellos y que me parece que tienen certeza de las convocatorias que hacen. Otro elemento, aquí lo olvidé, es Magneto 365, ¿cierto? Que es una plataforma que también está teniendo. Yo, personalmente, yo, Natalia Arango, con CompuTrabajo tengo mis reservas. Sin embargo, reviso qué convocatorias tienen, miro todo eso porque no nos podemos cerrar a todos aquellos espacios donde se publica. ¿Qué se está buscando hoy, muchachos? También tenemos que ser muy conscientes de cuáles son esas nuevas habilidades que están buscando las organizaciones. Ustedes tienen que ser muy conscientes de qué es lo que el entorno pide, no lo que la universidad les enseña. Y aquí entramos en un tema que para mí es fundamental, y es que la universidad desarrolla el programa, la facultad desarrolla un programa, unas líneas, unos ejes temáticos, pero el entorno va necesitando otras alternativas. Entonces no podemos solamente dejarle la responsabilidad a la facultad de que nos enseñe, porque si nos vamos a ver los microcurrículos, hay cosas que no nos están enseñando en la universidad, pero que el entorno ya nos está pidiendo. Entonces, por eso el Centro de Egresados de la Facultad ha venido desarrollando una serie de cursos, una serie de diplomados que van fortaleciendo esas competencias que están necesitando en los entornos. Entornos como que el entorno BUCA, ¿cierto? Que es un escenario donde las empresas se ven obligadas a adaptarse continuamente a cada uno de los cambios que se están dando. Los mayores cambios que se están generando son cambios en programaciones estratégicas y en tecnologías, en entornos económicos y todo lo que tiene que ver con nuevas realidades. Con la pandemia aprendimos que hay unos elementos específicos donde se tienen que adaptar el entorno trabajo-casa, los entornos virtuales, los entornos de manejos de tecnologías especializadas, ¿cierto?
Otro de las habilidades importantes son los mindsets, ¿cierto? Las mentalidades de posibilidades de crecer, de mejorar, de buscar alternativas de crecimiento y todo lo que tiene que ver con las habilidades de Reski y cómo nosotros podemos mirar cómo trabajar con lo que tenemos, cómo adaptarnos con lo que tenemos y cómo reutilizar lo que tenemos con nuestras habilidades. Chicos, no todos no las sabemos, no todos lo tenemos construido. ¿Cuáles son todos esos elementos que vamos a construir a futuro y qué nos está pidiendo los entornos laborales a los que nosotros podemos aportar? Allá que aparecen las nuevas tecnologías, muchachos. Nuestra profesión, nuestra facultad está orientada a muchos de estos elementos de las nuevas tecnologías. ¿Qué necesita el entorno? Necesita información de Big Data, necesita la información en ciberseguridad, podemos tener elementos de realidad aumentada. En estos días me decía un estudiante de educación especial que yo les decía que ellos tenían que implementar mucho todo lo que eran las nuevas tecnologías y me miraron como, ay, esta profe se chifló. Y ustedes saben que yo soy muy chiflada. Entonces yo les decía, vean muchachos, ¿cómo me van a decir ustedes que no necesitan las nuevas tecnologías si nos dimos cuenta que una de las grandes dificultades en el aprendizaje de las personas con diversidades funcionales es personas ciegas recibiendo clases por internet? ¿Cuáles son las metodologías que estamos utilizando con las nuevas tecnologías para ellos? Entonces empezamos como a mirar diferentes campos y me decía un estudiante, me decía, profe, usted tiene toda la razón, acabé de llegar de un congreso donde para los niños autistas el desarrollo de ciertas habilidades se están haciendo a través de videojuegos. Y era un ingeniero yo no sé qué, yo no sé qué, y no había ningún educador especial para eso, realidades aumentadas, bueno, todo lo que tiene que ver con esta información es lo que nos tenemos que empezar a preguntar de la industria 4.0, ¿qué necesita nuestra carrera? ¿Qué nos hace falta a nosotros como profesionales? Entonces, aquí hay unos elementos que tenemos que mirar. El e-commerce, ¿cómo estamos con eso? En la gestión y desarrollo de contenidos digitales, ¿estamos teniendo conocimiento sobre eso? ¿Cómo estamos gestionando las comunidades online? ¿Cuál es la orientación y servicio que estamos nosotros teniendo para satisfacer las necesidades a través de los medios digitales? Estamos teniendo estrategias omnicanales, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos que estamos teniendo con el análisis del Big Data? Estamos generando estrategias para la economía digital. Estamos desarrollando estrategias de Power BI. Estamos utilizando, en estos días me decían, profe, es que para los economistas nos están pidiendo mucho Python. Listo, entonces estamos mirando todo eso. La facultad ha venido sacando ese tipo de programas. Ya está en ustedes si están adecuándose a las necesidades del entorno. No es la responsabilidad de la facultad, es una necesidad de estar actualizados cada uno de nosotros. Entonces aquí empieza todo lo que tiene que ver con el marketing personal. Muchachos, ustedes, cada uno de ustedes es el responsable de mostrarse y de demostrar a través de lo que ustedes saben, con su hoja de vida, con su conocimiento y con lo otro, que ustedes son su propia imagen, ¿cierto? Ustedes deben generar una credibilidad, una confianza, generar un nombre. ¿Para qué? Para que sea tenido en cuenta. Ojo, mis compañeros, mis profesores pueden dar referencia de esa persona que yo soy a nivel profesional. ¿Y cómo eso viene funcionando? Hay 3 elementos que no podemos desconocer dentro de nuestra profesión. El marketing digital es importante y el marketing personal es importante. El otro son todas las nuevas tecnologías. Y cada uno de nosotros va empezando a mirar hacia qué se va a orientar y qué es lo que necesita fortalecer. Muchachos, podemos llegar a ser conocedores, influenciadores de nuestro área
y mostrarlo en el mundo, ¿cierto? Y así también se van consiguiendo nuevas ofertas de empleo. Dentro de estos elementos, busquen, creen, construyan estrategias de networking. ¿Usted a quién conoce? ¿Quién es ese par que usted tiene? ¿Quién es ese partner con el que usted se mantiene? Esas personas, ¿quiénes son? Muchachos, eso es una relación gana-gana en la vida. ¿Con quién es, de quién es usted amigo? Y esa persona puede o no puede representarlo, recomendarlo, dar una opinión de usted o simplemente decirle, mira, en tal parte están buscando personas como vos. Si esas personas representan un entorno, trabajan en alguna parte, representan una organización, ¿usted cómo establece comunicaciones con esas personas? Y si esa persona tiene una buena imagen suya. Ya, chicos, a uno como profe, muchas veces le llegan ofertas de empleo y le dicen, ve, necesito hojas de vida para, y uno dice, a fulanito lo recomiendo a ojos cerrados. Hay otros que uno dice, ay, pero es que ese muchacho, esa muchacha, hey, ojo, porque la imagen que ustedes crean con esos profesores será la imagen que les permita a ustedes a futuro. Para ir cerrando, muchachos, para un proceso de selección se prepara. ¿Cómo? De la siguiente manera. Busquen, indaguen, miren la empresa a la que se van a presentar desde antes. Profe, es que yo al día mando 50 hojas de vida. Lo sé, yo lo entiendo. Yo también lo he vivido. Pero mínimamente sepan cuáles son esas empresas, a qué se dedican, de qué sector son, ¿sí? Cuando vayan al proceso de selección, muchachos, marketing personal tiene que ver con la imagen corporal también. Ay, profe, es que a mí me encanta vestirme de tal manera. Yo no tengo ningún problema, pero zapatero a tus zapatos. El lugar y la hora también son importantes. ¿Qué es esa empresa? ¿A qué se dedica? ¿Y yo cómo puedo ir vestido? Quienes han visto clase conmigo, yo siempre les he dicho, a mí me encanta cambiarme el color del cabello, pero cuando voy a ir a una entrevista, yo no me cambio el color del cabello, pero llevo el cabello organizado. A mí no me gustan los tacones, pero me voy muy bien presentada, con unos zapatos que estén adecuados al cargo al que me voy a presentar, ¿sí? O sea, ni tan casual, ni tan formal, porque tampoco me voy a montar en unos tacones altos que yo no sé trabajar, que yo no sé montarme en ellos. Lleguen a tiempo, muchachos. Una de las grandes dificultades que tenemos con los nini, que es la nueva generación, ni trabajan ni estudian, es que nunca llegan a tiempo a los procesos de selección y siempre la excusa es, ay, es que llegué tarde. Es que había mucho taco. Muchachos, si voy por una entrevista, voy con el tiempo suficiente. Digan la verdad. Uno les coge las mentiras siempre. Sean honestos. Sean claros, hablen muy bien de lo que buscan, hagan las preguntas suficientes, que les quede claro y no exageren en la experiencia, en las actitudes que ustedes tengan. De marketing, ¿qué es lo que uno tiene que mirar, muchachos? Conózcanse, sepan quiénes son, qué tienen, a qué buscan, a qué les gusta. Sepan manejar el marketing, visibilícese, hagan un análisis del mercado, qué busca el cómo se van a presentar ustedes. Profe, es que definitivamente yo no sé, es que a mí me da, me da mucho susto ir a una entrevista. Venga, entonces hagamos simulaciones y ahí es donde nosotros servimos el proceso en el centro de tutorías. Profe, venga, hágame una entrevista. Profe, venga, tal cosa. Pero ya hay unas entrevistas que han cambiado significativamente. ¿Cómo cuáles? Interapedia. Interapedia es una estrategia. Hace poquito tuvimos uno de los encargados de Interapedia en la facultad, en el centro de egresados, donde nos estaba hablando cuáles son los nuevos retos y cuál es la nueva estrategia y cómo buscan en este momento los procesos de selección. ¿A través de qué? A través de retos.
Muchachos, ya no, los procesos de selección ya no son todos tradicionales, entonces vayan cambiando ese tipo de cosas. Y por último, para ser más competitivos, en Magneto 365 utilizan o solicitan una cosa que se llama el elevator pitch. En el elevator pitch es una estrategia de cómo usted se puede presentar de manera clara, concisa, puntual, desde su nivel profesional. Para eso tengo este ejemplo. Firma si lo escucha. O dar a conocer un proyecto y convencer. Hoy te voy a contar cómo hacer un elevator pitch sugerente para vender cualquier idea. Y además te voy a dar un ejemplo concreto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy estoy aquí para hablarte del elevator pitch. ¿Qué es un elevator pitch? Es un mensaje corto de aproximadamente 1 minuto de duración para que cuentes tu perfil profesional o tu proyecto de manera diferenciadora. A continuación te propongo una especie de guión para que lo escribas en primera persona del singular, que tiene 7 pasos. Empezamos. Primer paso. Comienza con una afirmación sorprendente o una pregunta para llamar la atención. Segundo paso, cuenta quién eres y qué haces aquí. Tercero, qué problemas o necesidades cubres. Cuarto, qué soluciones aportas. Quinto, qué beneficio principal obtiene la gente contigo. Sexto, por qué eres la persona adecuada o tu proyecto es el idóneo. Y séptimo, termina siempre con una llamada a la acción final. Siguiendo este esquema, paso a paso, te voy a decir mi propio elevator pitch, a ver si te sirve de referencia. ¿Te pones nervioso o te sientes inseguro cuando tienes que hablar en público? ¿No sabes cómo empezar, qué decir ni cómo? Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Ro, comunicadora especializada en oratoria y preparo a profesionales para dar voz a sus ideas y proyectos de forma brillante. Enseño a personas que por su trabajo tienen que dar conferencias, charlas, clases o liderar reuniones, pero les falta preparación y la suficiente confianza para hacerlo. A través de cursos y clases particulares les aporto técnicas para que transmitan sus mensajes de forma clara, convincente y efectiva. Con estas herramientas, mis alumnos ganan seguridad en sus presentaciones y además aprenden a captar la atención de su público y a cautivar en sus ponencias. Lo que hago es compartir con ellos los trucos de comunicación que he adquirido a lo largo de más de 14 años trabajando en televisión, como presentadora, redactora y locutora. Si todo esto te parece interesante y quieres más información, te espero con los brazos abiertos en mi página web, aliciarro.com. Ojalá estas pautas y este ejemplo concreto te resulten útiles. Te deseo mucho éxito con tu discurso de ascensor. Hasta la próxima. Miren, chicos, esa es la nueva estrategia que se está utilizando en muchas de las organizaciones. Entonces, Magneto 365 lo tiene. Usted debe generar un video donde exponga de claridad de qué hace, a qué le están haciendo, a qué le están apuntando. También muchas organizaciones les están pidiendo que graben un video para que se presenten ante los diferentes procesos de selección. Esa es otra alternativa que ustedes deben tener, plantear, proyectar. Y la última, muchachos, esta fórmula planteada por Cooper, creo que es uno de los elementos más importantes que uno se puede establecer, muchachos. Llegamos al mundo organizacional y lo más importante que les va a ayudar a ustedes a transformar es cómo ustedes tienen la actitud. Cooper hace un ejercicio y dice que el valor de una persona es igual al conocimiento que tiene, a las habilidades que ha desarrollado, pero que realmente lo que le da el valor y lo que le da el plus es si lo multiplica con una actitud positiva. Y si esa actitud es una actitud ganadora en un contexto altamente competitivo, de su actitud frente a un proceso de selección, frente a la búsqueda, frente a lo que ustedes están teniendo, es una actitud segura, es una actitud firme, es una actitud confiada, es una actitud en busca de proponer alternativas a futuro. Esa es una de las cosas, ese es uno de los retos que yo les dejo a ustedes como estudiantes. Aquí están uno de los elementos, chicos, nuevamente, de el correo electrónico de nuestro centro de egresados, egresados@uda.edu.co, como las preguntas que nos hemos hecho. Si ustedes quieren
tienen angustias, tienen dificultades, ¿a qué le están apuntando? Esa es la propuesta que nosotros tenemos, muchachos. Creo que hay un ejercicio, creo que esto es una oportunidad. Ustedes están en un contexto de muchas expectativas, pero muchachos, no están solos. Es una de las cosas. La facultad siempre ha estado pendiente de potencializar en ustedes esas competencias, en desarrollar esas habilidades. Está en ustedes también seguir dejándose en acompañar. El centro de egresados es un centro de egresados que, a diferencia de otras escuelas, de otros institutos y de otras facultades, está muy pendiente en la elaboración de programas que potencialicen ese perfil que ustedes tienen. Entonces, la invitación es a que no se desconecten, a que siempre estén buscando alternativas. Y ajá. Ingrid. Profe, muchas gracias a ti y al profesor Javier por compartir su conocimiento, sus experiencias. Pues la verdad es que siempre estamos aprendiendo. La información que ustedes nos dan es oro y sé que va a ser de mucho valor para las personas que nos acompañan. Entonces, rápidamente voy a extenderle las preguntas. Santiago Cardona levantó la mano. Santiago, si tienes alguna pregunta, porfa, consígnala a través del chat mientras resolvemos las inquietudes. En el caso del profe Javier, pues tenemos una pregunta en la que nos habían hecho inicialmente, la diferencia entre el fondo de pensiones pública y privada. Y en el caso tuyo, profe Nati, hay dos preguntas. Nos decían ahorita que en el caso de ser una persona que no tenga experiencia, ¿cierto? Que apenas esté comenzando en la vida laboral, ¿cómo puede resaltar esa experiencia? Y bueno, nos preguntan también allí que si podemos compartir la presentación, la grabación, la presentación y los enlaces se los vamos a estar enviando a través del correo. Incluso, profe, el enlace que me diste ahorita a través de la página donde pueden ver las ofertas y demás, te agradezco que me lo envíes. Nos dice Carmen Lucía que se lo enviamos desde correo. Carmen, no te preocupes, se los vamos a enviar a todos a través de ese correo. La pregunta que tenían también, profe, era sobre la foto personal, pero esa ya la resolviste en la inquietud. Básicamente son solamente esas dos preguntas para cada uno de ustedes. Entonces empecemos con el profe Javier. Bueno, con respecto a la pregunta sobre la diferenciación entre las AFP privadas y las públicas, pues es importante recordar que estamos hablando de dos regímenes diferenciados y por lo tanto los sujetos y las reglas que las manejan o las instituyen o las rigen son diferentes. La AFP funciona como una entidad en la cual en cuentas individuales se deposita el dinero. Ellos cobran un porcentaje de administración y generan unas utilidades por la carpeta de inversiones que tienen. Entonces, en mi ahorro individual se va a ver reflejado no solo el ahorro mensual que yo hago, sino el rendimiento que ellas, a través de su experiencia, seriedad y profesionalismo, consiguen. Por su parte, el fondo público, pues, es un solo fondo, el cual maneja con una estructura de que los que estamos aportando en este momento estamos sosteniendo a los pensionados de al mismo tiempo, es decir, es intergeneracional. Hay dos instituciones, bueno, son varias, pero principales, que las hacen vasos comunicantes de alguna manera, y es el régimen solidario, porque aquí existe una solidaridad, y la conocemos a través de Colombia Mayor, a través de las cuales hay unos programas como Prosperar o pago parcial de la mesada pensional para aquellas personas que no tienen la capacidad de pago, o el BETS o los beneficios económicos periódicos que ofrecen una garantía para tener un dinero al final de la edad de pensión. Digo esto porque entonces de las cotizaciones que hacemos, cada uno va a una plata para ese fondo, sea el régimen privado o el régimen público, con lo cual pues se comunica. Y lo segundo es que pese a que aquí se ahorra individualmente en el régimen de ahorro individual, hay una garantía de la pensión mínima. Si tú llegas a una edad que es la misma que establece el otro régimen, es decir, la edad de 62 para hombres, 57 para mujeres, y no tienes el dinero suficiente
para pensionarte, puedes optar por algo, una institución que se llama la garantía de la pensión mínima, que te deja recibir un salario mínimo. Ojo, si no recibes ninguna otra prestación económica periódica del régimen pensional. Si yo tengo una pensión de sobreviviente, ya no tendría derecho a esta pensión. Entonces esas serían como las dos instituciones, una que funciona totalmente con las lógica y filosofía del mercado, ahorrar, invertir, crecer, y la otra que es un sostenimiento de la tercera edad o de las personas que no pueden continuar trabajando en el mundo laboral, o aquellas que perdieron el medio de sostenimiento en un momento en que la cual aún todavía no están en el mercado y reciben la pensión de sobrevivientes. Más o menos esa Gracias, sería la profe respuesta. Javier. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Profe Natalia, unas preguntas. Se está Que moviendo ya el la- chat con preguntas para ti. ¿Las has leído? ¿Te las...? Sí, Listo. sí, aquí las estoy leyendo. Bueno, para lo del tema de cuando es un programa nuevo, creo que ahí lo más importante es resaltar o apuntar. Vea, me ha pasado mucho con ingeniería de materiales. Es una carrera que no todo el mundo sabe para qué se utiliza. O sea, si yo no estoy en la facultad de ingeniería y no sé a qué se dedica la ingeniería de materiales, que fue el caso mío particularmente, me tuvieron que explicar qué lo diferenciaba de otra ingeniería. Entonces, entender eso es lo que me llevó a que en la descripción del perfil hiciéramos una descripción específica de esa carrera o ese programa nuevo, qué hace y qué soluciona en las organizaciones para que sea tenido en cuenta y lo integre en las nuevas convocatorias. Entonces, cuando ustedes tengan un programa nuevo que no está tan reconocido en el medio, es mostrarlo cómo es competitivo y cómo puede ayudar o soportar una nueva alternativa en las realidades de las organizaciones. Eso es una de las alternativas que se puede hacer, cómo visibilizarla y resaltarla en esa hoja de vida. Ojo, si esa carrera nueva y mi profesión, porque también sucede que es que tengo un programa, es que tengo otro conocimiento, ¿cómo juntarlas? Ahí hacemos un ejercicio y es mirar cuáles son las dos posibilidades que hay, a qué se dedican las dos, cómo se complementan, qué de aquí me sirve para acá y cómo se redacta ese perfil de una manera que integre a las dos. Entonces creo que ahí, y en el caso puntual, sí es más importante una asesoría personalizada donde uno pueda identificar de qué le están hablando a uno para uno poder orientar esa partecita. Para otra de las preguntas, una que se me perdió por acá. Profe, nos Los preguntaron por colores. el tema del LinkedIn, los colores, cómo llevar el cabello. Listo. Carolina, mira, frente a los colores, yo desde la psicología de mercadeo, se utiliza mucho el tema de los colores, pero es más para una intencionalidad de consumo. Frente a las entrevistas, yo siempre digo que el color tiene que generar es tranquilidad en la persona que va a hacer la entrevista, va a ser entrevistada. ¿Con cuál color te sientes más tranquila, segura, empoderada o empoderado? Porque no todos los colores nos hacen sentir tranquilos. Entonces el color dependerá mucho de tus rasgos de personalidad y de tu seguridad como persona. Yo, por ejemplo, Natalia Arango, soy blanca, translúcida, yo molesto mucho con eso. Yo no me pongo un amarillo porque me hace ver muy pálida, me siento muy insegura, pero sí me pondría un rojo, un negro, un azul, porque me hace sentir más segura, porque son colores que me generan comodidad a mí y todo eso. Cindy, el cabello dependerá de para dónde voy, qué voy y cómo me siento yo con relación al cabello. Si mi cabello, y en estos días lo veía con una estudiante afrodescendiente, ¿cuál es el bendito problema de tener el pelo despelucado? De tener el cabello con frizz, el cabello rizado, el cabello con ondas. Muchachos, en ese momento hay un cambio de transformación sobre estos
los estereotipos con relación al cabello, que si no debe ser un cabello sucio y un cabello mojado. Preferiblemente una entrevista no se va ni con el cabello sucio ni con el cabello mojado. Pero ¿qué es que a mí me gusta más el cabello suelto o el cabello recogido? ¿Cómo te sientes? Cindy, ¿qué te hace ver más linda? ¿Cómo te sientes frente a esa exposición con el otro? Porque el otro te va a evaluar. ¿Cómo te sientes más segura? Es que el cabello recogido me da seguridad, listo. O a mí el cabello suelto me genera tranquilidad porque lo puedo coger, listo. Entonces eso es lo que te genera. Es dependiendo de cada uno de los elementos. Y frente, por acá también había otra pregunta. ¿Qué información principal se debe tener en LinkedIn? Dos preguntas para ti. Sí, el tema de LinkedIn, ¿qué información principal se debe tener en cuenta en LinkedIn? Y la primera que nos habían hecho. Porque entiendo yo que puede ser lo de la carrera nueva, pero también es como para los estudiantes que van a egresar y no tienen experiencia, ¿cierto? Es decir, ¿qué podría visibilizar o resaltar en mi hoja de vida si yo apenas voy a graduarme, ¿cierto? No tengo experiencia. Esas dos. Y después vamos con dos preguntas para ti, profe Javier. Y Vea, terminamos. De lo más importante, muchachos, es si tuvieron línea de investigación, si tuvieron línea de profundización, ¿en qué creen ustedes que se vuelven muy expertos? Y eso es lo que hay que resaltar. Y hay uno de los elementos y es, podemos revisar el perfil del egresado del programa académico que nosotros estamos terminando y con que nosotros nos creemos que tenemos la suficiente confianza y conocimiento de ese perfil para resaltarlo en nuestra hoja de vida. Entonces, por ejemplo, si nos gusta más el área financiera, si nos gusta más el área de mercadeo, si nos gusta más el área de gestión humana, que son nuestras líneas de profundización, hacerlo de una manera más específica. Y con relación a LinkedIn, va muchachos, como plataforma de visibilización es tener la información, los portafolios y los conocimientos más importantes en su hoja de vida para que sean visibilizados en ese contexto. Profe, agregándole a la pregunta de las personas que no tienen experiencia, creo que muchos de ustedes, más si son estudiantes de ciencias económicas, han tenido la oportunidad de participar en diferentes grupos de estudiantes, ¿cierto? Vienen de participar en programas como G-Líderes, como Growing Lab, han tenido este tipo de experiencias, han participado en proyectos o grupos de investigación. Eso también se puede mencionar dentro del perfil y les agrega valor, ¿cierto? Y un poco también pues como ese tema. A las personas que nos están preguntando, sobre todo Julián, que nos dice que desde el 2017 está pendiente, pues no trabaja. ¿Qué posibilidad hay de que pueda tener un trabajo? Pues creo que eso depende de muchos factores, Julián, pero te aconsejaría que puedas acudir al programa de tutorías, a las asesorías que nos dan en el centro de tutorías de la universidad, para que puedan identificar allí tus potencialidades y prepararte para incursionar de nuevo en la vida laboral. Hay unas preguntas que nos decían también por allí que son muy generales. Nos decían si la asesoría con el profe Javier y la profe Natalia también es para estudiantes. La bolsa de empleo es para egresados, pero el centro de tutoría se aplica para estudiantes también, ¿cierto? Sí. Listo, entonces ahí ya está la respuesta, chicos. Y terminamos entonces con dos preguntas para el profesor Javier. No sé si ya hay unas preguntas muy Ingrid, concretas. un momentico que hay una pregunta que Santiago está haciendo que me parece supremamente importante. Santiago, la bolsa de empleo solo se activa para egresados de la Universidad de Antioquia. Como estudiantes no te deja ingresar a la bolsa de empleo. Pero lo que Ingrid acaba de decir, el servicio de las tutorías sí es para egresados y estudiantes. Y no tiene ningún costo, muchachos. Es decir, que todas esas preguntas súper concretas que ustedes tengan se pueden trabajar a través de esto. Se hace la solicitud a través del correo que nos había dicho la profe, egresados@uda.edu.co. Allí la secretaria les va a pedir una información y les agenda la cita, que entiendo yo que también puede ser virtual. Terminamos entonces con estas preguntas, profe Javier, Sí. relacionadas con el fondo de pensiones. Bueno, ¿cómo elegir el mejor fondo de pensión para cotizar? No sé si usted también con la respuesta que nos había dado ahorita estaba contestando esto. Si es posible pasar de los fondos de pensiones de uno a otro, es decir, si estoy en un privado, puedo pasarme
a uno público, pues o al de Colpensiones, y si las próximas elecciones pueden cambiar la jornada laboral que mencionaría, y eso sería a través al próximo año, o cómo se manejaría en caso de que haya un cambio. Bueno, hablando primero de pensiones, pues la recomendación es tener muy claro cuál es mi aspiración en la vida. O sea, yo quiero ahorrar un dinero, irme a viajar, o quiero tener las mejores garantías para pensar en mi vejez. Sería más o menos el criterio pensando. El fondo público, este que hablábamos, que es el que arrastra o que viene desde el Seguro Social, pues me garantiza una pensión a una edad y por un tiempo de cotización mínima, que parte del 65% del IBL. ¿Y qué es el IBL? Es el promedio de los 10 últimos años de salarios actualizado a la fecha o de cotizaciones realizadas. Si he trabajado más del tiempo mínimo, me puede subir un poquito ese 65% y nunca superar el 80%. Esas serían las condiciones actuales, ¿cierto? En el régimen privado, los de ahorros individuales, pues nos muestra la tendencia que ese monto de pensiones no se obtiene con tanta facilidad. Por eso me atrevo a decir, señalar, si es pensando en una vida para la vejez, pensando en una pensión de sobrevivientes para la compañera, compañero, esposa o esposo, pues pensiones. ¿Cómo se puede cambiar una persona? Tiene que tener una garantía de estar cada 5 años. Si yo llevo 5 años en Porvenir, estoy poniendo ejemplos, en Horizontes, en ING Seguros, me puedo pasar si tengo 5 años allá. Pero ojo, hay una regla que reduce eso. Si ya me faltan menos de 10 años para obtener la pensión de vejez, ya no me podría trasladar. Es decir, personas, hombres mayores de 62 y o mujeres mayores de 47. Hombres mayores de 52 y mujeres mayores de 47 ya no podrían trasladarse. Lo logran a veces, se inicia un proceso jurídico en el cual se obtiene porque yo estoy allí, no me contaron todas las consecuencias de mi traslado, pero cada vez va siendo más difícil y se va cerrando más la posibilidad de trasladarse. O sea que antes de llegar a esa edad se debe haber hecho un análisis pormenorizado o asesorado de cuáles son las condiciones mías y hacia dónde va dirigiendo mi pensión. Ok, ya si estoy en el régimen privado y veo que hay mejores ganancias en Porvenir que en la que estoy, me puedo trasladar con una fidelidad de cada año. O sea, ahí ya hay mucha facilidad. Se solicita el traslado del dinero allí y allí se gana un poquito más de rendimiento. El otro año ya no me gustó el rendimiento de acá, me traslado otra vez y se pueden hacer todos los juegos como un inversionista de bolsa, más o menos. Consiguiente, la siguiente pregunta. Bueno, yo creo que podemos tener claro dos cuestiones que son tranquilizadoras. Eh, el convenio es el que yo les hablaba, que mediante una de las leyes que ponía, establece una convencionalidad más o menos iberoamericana, pero sobre todo haciendo énfasis en Sudamérica, de que las pensiones no se pueden modificar. O sea, los derechos adquiridos, las personas que están pensionadas, incluso en un concepto de la Corte, las personas que están muy cercanas a pensionarse, no se les pueden modificar las condiciones pensionales. Lo de la jornada laboral, no, eso está establecido por ley y es en cumplimiento de acuerdos y de recomendaciones que ha hecho la OIT, órgano del cual Colombia es afiliado y fundador. Nosotros estamos en la OIT desde 1919 cuando se creó y entonces eso lo que busca es ponerse al tanto con la legislación internacional, con recomendaciones médico-laborales sobre cuál debe ser el tiempo de trabajo que se desarrolla semanalmente para conservar una salud y una aspiración de poder mejorar las condiciones, calidades y expectativa de vida de la población general. Entonces, esta ley, yo creo que ya por ser de un carácter social, no puede retrotraerse. Ojo, eso no quiere decir que pueda ser una ventanilla de acuerdo al trabajo por horas, ¿cierto? Que será una discusión para otro lugar. Todavía no hemos llegado allá. Aquí se debe contratar mínimo por media jornada. En Colombia, quiero decir. Entonces, muy atentos con todos estos cambios que tienen. No sé si queda satisfecha la respuesta, la pregunta de esa manera.
Muchas gracias, profe. Entonces, bueno, ya con esto, siendo muy puntuales con la hora, así como empezamos al principio, les damos las gracias a ustedes por compartir con nosotros su conocimiento, su experiencia, por siempre estar atentos a responder estas invitaciones de la Facultad de Ciencias Económicas. A los estudiantes y egresados que nos acompañaron el día de hoy, también muchísimas gracias. Que tengan un feliz día y no se preocupen que les estaremos compartiendo grabación, memorias y los enlaces. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.